En un paciente con un adenoma hipofisario no esperaría encontrar heminocedia temporal, sí. Afección de los pares craneales 3, 4, 6 y 7, cefalea, hiperfagia o crisis parciales complejas. Entonces podemos encontrar todas estas menos la E. Respecto a los adenomas hipofisarios es falso. Los más frecuentes son los lactótropos o productores de prolactina, sí, eso es verdadero. Los adenomas plurihormonales producen, además de otras hormonas, prolactina de forma casi constante, eso no. Los incidentalomas hipofisarios no suelen tener tendencia a crecimiento, también es verdadero. A veces se asocian a NEN1, también es verdadero. El método de imagen de lesión es tomografía y resonancia, también verdadero. Respuesta B. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la acromegalia no es cierta? ¿Existe hipertensión arterial con mayor frecuencia con la población general? Sí. ¿Existe diabetes mellitus con mayor frecuencia con la población general? Sí. ¿Podría esperarse una mayor frecuencia de neoplasias, sobre todo intestinales? Sí. ¿En mujeres excepcionalmente producen alteraciones menstruales? ¿Puede producir galactorrea? No, esto es falso porque existe mucha alteración menstrual. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es más frecuente en el acromegálico? Galactorrea, disminución de la libido, impotencia, sed, cefaleas, complicaciones cardíacas. Bueno, esto es fácil, la respuesta de E. En la acromegalia es frecuente observar hiperfosfatemia, hipofosfatemia, hipercalcemia, hipocalcemia y hipornatremia. En todas estas alteraciones lo que más se encuentra es la hiperfosfatemia. Para el diagnóstico de acromegalia no es útil. La sobrecarga oral de glucosa, sí. Estímulo con TRH, determinación con somatomedina C, estímulo con GHRH, la prueba de ledopa. Acá la respuesta es la E, porque sí se puede utilizar la sobrecarga oral de glucosa, el estímulo con TRH también, determinación de somatomedina, prueba de ledopa. También cae un error. La prueba de mayor valor para la confirmación de acromegalia es determinación de somatomedina C. Estamos hablando ya de la confirmación, no del diagnóstico. Respuesta de GH tras el estímulo de TRH. Respuesta de GH a la sobrecarga oral de glucosa. 2 o 3 determinaciones de GH al azar elevadas. Respuesta de GH al test de estímulo con GHRH. La C es la respuesta. El síndrome de Nelson cursa con. El síndrome de Nelson es un tumor de la hipófisis que se presenta como respuesta a una suprarrenalectomía bilateral. Existen algunas situaciones clínicas, por ejemplo, cuando hay un exceso en la producción de cortisol debido a una enfermedad de Cushing, entonces ambas suprarrenales comienzan a producir más cortisol. A veces no se puede realizar un tratamiento adecuado y por lo que se opta es realizar la extirpación de estas suprarrenales para que ya no sigan produciendo cortisol. Como consecuencia de la ausencia de cortisol, se va a presentar un adenoma hipofisario productor de ACTH, y eso es lo que se conoce como el síndrome de Nelson. Otra patología del eje de la hormona de crecimiento es la deficiencia. Entonces, la deficiencia de hormona de crecimiento en el niño principalmente nos va a producir talla baja. Eso lo vamos a ver cuando hagamos endocrinología pediátrica. La deficiencia de hormona de crecimiento en el adulto también va a tener repercusiones clínicas muy importantes. Antiguamente no se le daba importancia porque se pensaba que la hormona de crecimiento solo influía en la talla, pero ya sabemos que la hormona de crecimiento tiene otras funciones también bastante importantes, por eso que en el adulto actualmente ya se describe este síndrome. Este síndrome puede ser aislado, es decir, que exista solamente la deficiencia de hormona de crecimiento, o puede ser asociado a otras deficiencias hipofisarias, como el hipopituitarismo. Entonces, en general, las causas de la hormona de crecimiento pueden ser congénitas, todas estas se van a diagnosticar desde el niño, porque todos esos cursan con talla baja, o deficiencias
adquiridas, por ejemplo, por un trauma perinatal, una infección del sistema nervioso central, tumores del hipotálamo, la hipófisis, adenomas, craniofaringiomas, etcétera, que van a comprimir, ¿no? Es parte de un hipopituitarismo. Enfermedades granulomatosas, irradiación craneal, cirugía o de causa idiopática. ¿Cuáles son entonces las características de este síndrome de deficiencia de hormona de crecimiento del adulto? En primer lugar tenemos las alteraciones de la composición corporal. Vamos a ver a una persona adulta con un aumento de la masa grasa y una disminución de la masa magra. Con una distribución anómala de la grasa corporal, existe un aumento en el índice de la cintura-cadera, disminución del agua corporal total, disminución de la masa ósea y aumento del riesgo de fracturas. Alteraciones en la calidad de vida, disminución de la energía y el dinamismo, baja autoestima, aislamiento social, disminución de la capacidad de concentración, reducción a la capacidad del ejercicio. Y factores de riesgo cardiovascular, porque hay una alteración en la función cardíaca, alteración del perfil lipídico, aumento de la masa grasa, la obesidad abdominal con resistencia a la insulina, aumento de la íntima, de la carótida, aumento del fibrinógeno y PAI-1, que son factores protrombóticos, aumento de la proteína C reactiva, la interleuquina 6, de la homocisteína. Entonces aquí podemos observar que este síndrome está asociado a muchas condiciones. Actualmente, muchos pacientes adultos están utilizando hormona de crecimiento por esto generalmente, ¿no? Porque da alteraciones en la calidad de vida. O las personas se sienten más dinámicos, más activos cuando utilizan la hormona de crecimiento como reemplazo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este síndrome? Se le hace el test de estimulación con insulina. ¿En qué consiste este test? En primer lugar vamos a recordar cómo funciona. Si le administramos insulina a una persona, esta insulina definitivamente va a producir hipoglicemia, ¿no? Sobre todo si es una persona sin diabetes, hipoglicemia. Entonces, cuando hay una hipoglicemia, una de las primeras hormonas que aumenta como respuesta a la hipoglicemia es la hormona de crecimiento. ¿Ok? Esto es lo que sucede en cualquier persona normal. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la prueba, no? Les administramos insulina y evidenciamos la hipoglicemia. El test es positivo si los niveles de hormona de crecimiento aumentan al menos 5 nanogramos a los 30 o 60 minutos después de la hipoglicemia. Pero es negativo, es decir, un paciente sano, si la hormona de crecimiento aumenta más de 5 nanogramos a los 30 o 60 minutos. Esto quiere decir que la cantidad de aumento de hormona de crecimiento es pequeña. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia. En cambio, si el aumento es más alto, quiere decir que la hormona de crecimiento está normal, responde adecuadamente a los estímulos fisiológicos, ¿no? En este caso, el estímulo de la hipoglicemia. Ya hemos hecho el diagnóstico, ahora hacemos el tratamiento. Simplemente es administrar hormona de crecimiento subcutánea a dosis bajas en relación a los niños, que puede ser diario o interdiario. Ok. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas forman parte del síndrome de déficit de hormona de crecimiento en la edad adulta? Aumento de la grasa abdominal, aumento de la grasa de la masa magra, disminución del índice cintura-cadera, piel áspera y descamativa, disminución de las concentraciones de colesterol total y LDL. Respuesta A. Bien, ahora vamos a ver las patologías del eje de la prolactina. Entonces recordemos que la prolactina es producida en la adenohipófisis, para lo cual esta prolactina siempre debe estar inhibida por la dopamina. Si no hay esta inhibición, los niveles de prolactina van a aumentar en forma automática. A su vez, también la prolactina es estimulada por un péptido estimulante de la prolactina producido en el hipotálamo y por la TRH. La TRH estimula la secreción de prolactina, pero también estimula la secreción de TSH principalmente.
Entonces hay mucha relación del TRH con la prolactina y la TSH. La prolactina va a tener acciones principalmente en las mamas, favoreciendo la secreción láctea. A nivel de las gónadas va a regular la función normal de la FSH-LH para que se produzca el funcionamiento normal de estos órganos. Y en otros tejidos tiene algunas funciones no muy conocidas. La hiperprolactinemia es el desorden endocrino más común del eje hipotálamo hipofisario. Es muy frecuente que en la práctica encontremos pacientes con niveles elevados de prolactina. Este exceso de prolactina va a producir hipogonadismo secundario, es decir, que va a disminuir la secreción de la FSH y la LH. Suele ser más frecuente en mujeres, más o menos se encuentra entre el 9 a 17% de mujeres que tienen alteraciones en la reproducción, en el 10% de mujeres que tienen amenorrea secundaria, en el 17% de mujeres con síndrome de ovario poliquístico y clínicamente se va a presentar amenorrea y galactorrea en el 30 a 40% de las mujeres que tienen hiperprolactinemia. Justamente debido a esta gama de causas de hiperprolactinemia se va a presentar la gran cantidad de casos con esta patología. En la enfermedad pituitaria, acromegalia, silla turca vacía, hipofisitis linfocítica, enfermedad de Cushing, puede haber hiperprolactinemia. También en enfermedades hipotalámicas, ¿no?, como el craneofaringioma, meningioma y otro tipo de tumores. Los medicamentos que van a producir hiperprolactinemia principalmente son los antipsicóticos, ¿no?, los que se utilizan para la esquizofrenia. Tenemos a las fenotiacinas, al haloperidol, a los inhibidores de la monoaminoxidasa, los antidepresivos tricíclicos, la reserpina, la metildopa es un fármaco antihipertensivo, la cocaína, verapamilo, fluoxetina, inhibidores de la proteasa, la metoclopramida, domperidona y estrógenos. De causa idiopática puede ser neurogénico, esto se atribuye mucho al estrés. Puede haber lesiones de la pared torácica o lesiones de la médula espinal. Se ha visto pacientes politraumatizados a nivel torácico, a nivel de la médula espinal, que producen un aumento en los niveles de prolactina sin otra causa que los explique. Otras causas de hiperprolactinemia son el embarazo, el hipotiroidismo primario. ¿Por qué en el hipotiroidismo primario hay hiperprolactinemia? Porque en el hipotiroidismo primario, al aumentar la TSH, también aumenta la TRH y este exceso de TRH estimula mayor producción de prolactina. La insuficiencia renal crónica, la cirrosis, la insuficiencia renal, el estrés, el ejercicio, el sueño y el ovario poliquístico también aumentan los niveles de prolactina. En resumen, estas son las principales causas de la hiperprolactinemia. La presencia de un tumor hipofisario en las principales causas o de causa idiopática. Luego tenemos otras causas como los fármacos que se utilizan en psiquiatría, los anticonceptivos o el hipotiroidismo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que se van a presentar en la hiperprolactinemia? Oligoamenorrea y galactorrea en las mujeres, impotencia en los varones, infertilidad, cambios del ánimo como depresión y disminución de la libido, tanto en hombres como en mujeres. También se le ha acusado a la prolactina una función inmunológica. Entonces, puede alterar la función inmunológica cuando está muy elevada. Síntomas psicológicos y conductuales como la regresión y evitación, a veces son personas antisociales. Otros síntomas son cefaleas cuando hay un tumor o aumento de peso. Entonces, el tratamiento de la hiperprolactinemia va a depender del caso, ¿no? Si se trata de un fármaco que le está produciendo, simplemente se retira ese fármaco y los niveles de prolactina van a normalizarse. Pero si ya es otra causa, por ejemplo un adenoma, el tratamiento de elección son los medicamentos. Dentro de este grupo tenemos a los agonistas dopaminérgicos, que son la bromocriptina y la cabergolina. Ambos fármacos son
igual de efectivos. El problema de la bromocriptina es que es un fármaco que se utiliza diaria. Hay que tomar la tableta 1, 2 o 3 veces al día. Y obviamente los efectos colaterales son muy evidentes. La bromocriptina produce síndrome vertiginoso, cefalea, náuseas. Entonces ese es el problema. La ventaja que es bastante económico. Y la cabergolina se administra 1 o 2 tabletas semanales, dependiendo de la cantidad de prolactina. Y los efectos colaterales son mínimos. El problema es que es más costosa que la bromocriptina. Después de utilizar los medicamentos, se podría considerar la cirugía solamente si existe compromiso de estructuras vecinas. Por ejemplo, puede haber una tosis palpebral o puede haber una hemianosia bitemporal, etc. Pero si no hay compromiso de estructuras vecinas, siempre el tratamiento de elección es farmacológico. Y finalmente tenemos como última opción a la radioterapia. Solamente se utiliza cuando no responden a los tratamientos médico o quirúrgico. El problema de la radioterapia es que aparte que puede producir hipopituitarismo, su efecto es muy lento, hasta 10 años de producir su efecto. Claro que después de la radioterapia es raro que crezca el tumor, pero puede crecer. ¿Cuál de las siguientes sustancias inducen hiperprolactinemia? A ver, metoclopramida, sí, levotiroxina no, glucocorticoides, propanolol, tabaquismo. Respuesta A. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos no cursa con hiperprolactinemia? Hemos visto que el ovario poliquístico, estrógenos, la sarcoidosis, que es una enfermedad infiltrativa, y el hipotiroidismo primario. El síndrome de Sheehan más bien disminuye los niveles de prolactina. El tratamiento de lesión del macroprolactinoma es siempre fármacos, agonistas dopaminérgicos. Solo se utiliza la cirugía y la radioterapia cuando no responde al anterior. O cuando las complicaciones compresivas son muy evidentes. En relación a la hiperprolactinemia, señala la opción correcta. La causa más frecuente es la medicamentosa. El tratamiento de lesión en el prolactinoma es la resección transesfenoidal. No afecta a pacientes varones. Dentro de los tumores hipofisarios, el prolactinoma es una afección poco frecuente. Los anticonceptivos orales no alteran los niveles de prolactina. Esta es falsa. Sí, los estrógenos aumentan la prolactina. Los tumores hipofisarios, los prolaktinomas son bastante frecuentes. Sí afecta a varones. El tratamiento de elección es farmacológico, ¿no? Y la causa más frecuente es la medicamentosa, sí. ¿Cuál de los siguientes cuadros no cursa con hiperprolactinemia? Está repetido, síndrome de Sheehan. Bien, ahora vamos a ver las neurohipófisis. La neurohipófisis básicamente se encarga de almacenar dos tipos de hormonas producidas en el hipotálamo. En el hipotálamo, en los núcleos paraóptico y supraventricular, se van a producir estas dos hormonas, la hormona antidiurética y la ocitocina. En este caso vamos a ver cómo funciona la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, llamada también vasopresina, al ser producida en estas neuronas, va a llegar hasta la neurohipófisis a través de las neuroficinas, que son unas proteínas transportadoras, las cuales van a llegar a las terminaciones dendríticas de estas hormonas y se van a almacenar en la neurohipófisis. La función principal de esta hormona es regular la osmolaridad plasmática, manteniendo a esta en sus niveles normales. Cualquier aumento en la osmolaridad
ya por encima del 1%, aumenta la secreción de la hormona D antidiurética. Entonces, la principal función de la hormona antidiurética, como su nombre lo dice, es evitar una diuresis exagerada. Normalmente, en el glomérulo, durante 24 horas se van a filtrar 180 litros de agua. Esos 180 litros de agua, obviamente el cuerpo no tiene tanto, sino que van a regresar. Van a ser reabsorbidos en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle y en el túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores. A los túbulos colectores va a llegar un gran volumen de agua, de orina diluida. Esta orina diluida debe ser luego concentrada para que pueda eliminarse el volumen de orina durante 24 horas, 1200 a 1500 mililitros. Es en esta zona donde va a actuar la hormona antidiurética, reabsorbiendo el agua urinario hacia la sangre. Por eso es que cualquier situación en la cual exista una concentración de los solutos en la sangre, es decir, un aumento de la osmolaridad, y mediante la hormona antidiurética va a sacar más agua de la orina y le va a llevar a la sangre para que ésta nuevamente se diluya y disminuyan los niveles de osmolaridad. Esa es la función de la hormona antidiurética. Aquí podemos ver en forma microscópica, esta es la circulación sanguínea, esta es la célula del endotelio de este túbulo colector y esta es la luz de la orina. Entonces, ¿qué va a pasar? La hormona antidiurética o vasopresina va a llegar por vía sanguínea, se va a unir a su receptor que son las proteínas G, las cuales van a estimular al segundo mensajero que es el AMP cíclico, y este AMP cíclico va a desencadenar una serie de funciones dentro de la célula, las cuales van a finalmente a expresar las acuaporinas. Esas acuaporinas van a llegar a la luz del túbulo. ¿Y qué son estas acuaporinas? Son simplemente unos tubos, unos canales por donde va a ingresar el agua desde la orina y luego este agua va a regresar a la sangre. Entonces, esa es la función de la hormona antidiurética, regresar el agua de la orina a la sangre. De ahí viene su nombre, antidiuresis. Entonces, las enfermedades de la neurohipófisis pueden ser por un aumento en la secreción de hormona antidiurética o por una disminución de la secreción o la acción de la ADH. El aumento de la secreción de hormona antidiurética se conoce con el nombre de CIHAT. El CIHAT se va a caracterizar porque existe una hiponatremia euvolémica, la osmolaridad urinaria está aumentada y el sodio urinario está aumentado. Y la diabetes insípida a su vez se va a dividir en dos grupos. Si hay una deficiencia en la secreción, es decir, a nivel del hipotálamo no se produce hormona antidiurética, se conoce con el nombre de diabetes insípida central o hipotalámica. Y si existe una disminución en su acción, es decir, en los receptores a nivel renal, se conoce con el nombre de diabetes insípida periférica o nefrogénica. Entonces, en ambos casos, la disminución de la secreción o la disminución de la acción pueden ser parciales o pueden ser totales. Entonces, acá vamos a ver, cuando estos receptores que están ubicados en el túbulo colector no responden a este estímulo, se conoce con el nombre de diabetes insípida nefrogénica. Bueno, esto es un poco de fisiología. Las siguientes sustancias estimulan la secreción de ADH excepto una. Esto ya lo hemos visto en fisiología. El alcohol va a inhibir la secreción de hormona antidiurética. Por eso es que en personas que consumen bebidas alcohólicas, el volumen urinario aumenta. ¿Cuál de los siguientes es cierto respecto a la hormona antidiurética? Se transporta a neurohipófisis vía porta, falso. Vía porta solamente es para las células de la adenohipófisis.
Es por vía neuronal. Disminuye la permeabilidad de los túbulos colectores por el agua. Falso, la aumenta. Un exceso de producción puede ocasionar una anuria casi completa. Falso, porque no es el único mecanismo por el cual se absorbe agua. La disminución de la osmolaridad sanguínea a nivel hipotalámico estimula su secreción. La disminución del volumen sanguíneo produce un aumento de su secreción. El aumento de la osmolaridad sanguínea produce un aumento en su secreción. Y la disminución del volumen sanguíneo sí produce un aumento de su secreción. Entonces la respuesta falsa es la E. Una disminución del volumen sanguíneo produce un aumento de su secreción. ¿Qué es la diabetes?